Tijuana Innovadora presenta Reimaginando Tijuana, el podcast de los tijuanenses por una nueva visión de ciudad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo del lugar, ¿no? Y el espacio geográfico donde nos escuchen, nos vean. Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de este podcast, Reimaginando Tijuana. Es un podcast que hacemos desde luego para las personas y con el impulso de Tijuana Innovadora, del Consejo de Desarrollo de Tijuana, del Consejo Coordinador Empresarial y desde luego con la alianza de SIG Productions aquí en Beat Center. Hoy pues tenemos a una invitadaza, voy a presentar a nuestra invitada muy querida, pero también muy aguerrida. Desde luego nos interesan mucho las participaciones críticas y bueno, aquí tengo a Ivonne H. Leo rápidamente su amplia experiencia en temas de desarrollo comunitario, participación ciudadana, entre otros. Ivonne H. es licenciada en Diseño y Comunicación Visual por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Su profesión la ha vinculado al activismo en temas de movilidad y con el diseño de materiales gráficos para socializar conceptos de seguridad vial, que nos permita la caminabilidad y el uso de las bicicletas. Al concluir un cicloviaje por la península de las Californias, Ivonne pues regresa a Tijuana para iniciar el proyecto Roar por Playas con el objetivo de abrir espacios seguros para el uso de bicicleta, y también otro proyecto que se llama Tijuanita Mi Ciudad, actividades para las niñas y niños en pues la vía pública, ¿no? Con la idea de la apropiación del espacio público. Y bueno, sus objetivos como profesional es comunicar el derecho, ¿no?, a la movilidad segura y el derecho a la ciudad. Estos muy importantes, ¿no?, para reimaginar una ciudad pues para las personas, desde las personas. Y el otro es registrar la afectación de la ciudad individuo-persona y la cultura vial en la calidad de vida de las poblaciones prioritarias. Ivonne, pues que súper amplia experiencia, conocemos tu trabajo, también has estado en Reimaginando Tijuana, en la mesa de movilidad, desde luego recogiendo, ¿no?, la participación de la ciudadanía, las inquietudes, necesidades. Cuéntanos un poco, Ivonne, de tu andar, cómo iniciaste en esto de la movilidad, cómo te introdujiste, ¿no? Te introduces al tema de la participación ciudadana en este asunto público que se ha vuelto cada vez más complicado en la ciudad, ¿no? Cuéntanos. Pues mira, muchas gracias por la oportunidad. Es fundamental para un tema tan complejo como es la movilidad, hablar desde diferentes espacios, de diferentes voces, porque no hay una sola solución. Y es una complejidad donde todos estamos involucrados, entonces gracias por este espacio. Al final, parte de lo que me motiva a poder ahondar en estos temas es un cicloviaje que hice efectivamente desde playas de Tijuana hasta la última roca en Cabo San Lucas en mi bicicleta por motivos de la pandemia. Hubo que tomar una decisión y en este caso fue cuidarme. En ese sentido, vivir en la carretera, vivir en mi bicicleta me dio la protección, me dio la valentía, me dio la persistencia. Grandes lecciones que al momento de regresar a establecerme una vez más en una ciudad como Tijuana, pues mira, si algo me enseñó la bicicleta es a ser persistente, es a ser tenaz, es a hacer esta constante defensa de la vida. Entonces, desde allí fue, bueno, ¿cómo puedo motivar a que más personas puedan usar la bicicleta como un medio de transporte? Particularmente las mujeres, porque son poblaciones que en estos contextos hostiles podemos encontrar grandes desventajas, ¿no? Entendiendo que, por ejemplo, las personas que usan bicicleta podrán ser 98% hombres y 2% mujeres acompañadas. Entonces, a partir de mi experiencia viajando sola en la bicicleta, pues cómo motivar y acompañar sobre todo, ¿no?, a más mujeres. Al momento en el que estoy yo ahí queriendo pues salir a dar la vuelta, oigan, saquen la bicicleta y así, ¿qué sucedió? Que varias no podían por el tema de la maternidad. Efectivamente, ¿no? ¿Cómo podemos incluirles ahora también a la niñez en un tema donde claramente son invisibles, como lo es la movilidad? En las políticas públicas
A la niñez no se les considera como un ciudadano que cuenta. Sin embargo, resulta que los niños y las niñas respiran 3 veces más que un adulto. Es decir, con datos podemos comprobar cómo efectivamente es fundamental considerar a estos grupos vulnerables porque sí están sufriendo las consecuencias en el presente y sobre todo cuando hablamos de movilidad sustentable es hablar en un futuro y de recursos que también les corresponden. En este caso, por ejemplo, el espacio público, las calles son un recurso finito. Entonces, ¿cómo podemos integrar a más mujeres a la movilidad en uso de bicicleta específicamente? Pues rebotando, incluyendo a la propia niñez, ¿no? Muy interesante, Ivonne, esto que compartes de la división sexual, ¿no? Del uso de la bicicleta y pues que tiene sus causas, ¿no? En estos roles estereotipos de género y finalmente pues este indicador que nos das es un resultado. Y quiero mencionar que, bueno, la movilidad en Tijuana pues, se da a través de diferentes vías, medios, herramientas, entre ellos el transporte colectivo, vía buses, transporte regional, taxis, el ride sharing, o estos como rides también o compartidos colectivos. Y bueno, eso finalmente son algunas estrategias ante pues lo que vemos ahora, ¿no? Una ciudad congestionada, en obras por todos lados, una ciudad que se hace bastante tráfico y desde luego el uso de la bicicleta y de otros medios de transporte, pues nos permiten una movilidad. Sin embargo, también ya lo mencionas, ¿no? ¿Qué movilidad? Una movilidad donde no hay banquetas, existen muy pocas ciclovías, ¿no? Pues ¿cuál seguridad vial? Es decir, arriesgamos nuestra vida al usar una bicicleta para movernos. Entonces, justo por eso, pues la importancia, pues uno, de la seguridad vial y dos, de desarrollar más proyectos que nos permitan pues una movilidad sostenible de futuro y sustentable, es decir, amigable con el medio ambiente. Desde luego que pues es muy amigable el uso de la bicicleta, incluso nos ayuda, ¿no? En nuestra salud física. Ivonne, por ahí desarrollar un estudio, ¿no? Estuviste muy involucrada en el desarrollo de un estudio, sé que hacen también pues conteos de bicicletas o de autos por ahí. Este estudio nos parece muy interesante porque justo pues nos ubica a Tijuana, ¿no? Como una ciudad pues de nuevo insegura para las personas que usan bicicletas. ¿Qué nos puedes contar adelante para que el público escuche estos estudios que se hacen desde sociedad civil? Cuando hablamos de movilidad, de repente la sensación es, esto ya no tiene remedio, ¿yo qué puedo hacer? Pues ya ni modo. Son sentimientos que se quedan en el cuerpo, donde pareciera que la resignación se aloja y entonces esto va a seguir creciendo. Y justamente cuando hablamos de movilidad, y está comprobado en ciudades mexicanas, precisamente con estos contextos referencia, ¿no? De ciudades hermanas, en donde esto tiene que ir de reversa, tiene que revertirse, se habla de desacelerar, porque nada que tenga que ver con el auto particular va a ser sostenible en el futuro. El auto particular es insaciable, no hay ciudad que pueda con esto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando hablamos de otras alternativas de movilidad? Porque claro, no podemos pedirle a la gente que solamente deje el automóvil si no hay unas condiciones óptimas precisamente para sustituirle, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Ok, hablamos del tema de transporte colectivo, fundamental. Empezamos a conocer palabras. De ahí es donde, por ejemplo, el trabajo con el diseño gráfico nos puede ayudar a introducir conceptos preciosos que están ahí en las leyes, en los estudios, en la academia, pero que en la calle no llegan. Por ejemplo, la intermodalidad. ¿Qué sucede? Ok, si estamos hablando de usar la bicicleta, son distancias cortas de 5 kilómetros que por supuesto se pueden usar. Y una referencia, por ejemplo, el fraccionamiento Playas de Tijuana. Es decir, no necesitas salir de playas para poder usar la bicicleta. Si en su interior los vecinos, las vecinas usáramos la bicicleta, se notaría claramente una reducción de la congestión. Otro ejemplo, Santa Fe. Otro ejemplo, Otay. Es decir, de repente dicen, es que en Tijuana no se puede usar la bicicleta por las características de la geografía, del territorio. Y claro, de repente si pensamos largas distancias, pues sí, pareciera imposible, pero en distancias cortas es muy efectivo. Y esa efectividad
corresponde sí a que no hay una infraestructura, porque como bien lo dice el dicho, crea infraestructura y vendrán. Es que es el huevo y la gallina, ¿no? Es que no hay tantos ciclistas porque no hay infraestructura, es que no hay infraestructura porque no hay tantos ciclistas. Es decir, ¿en qué momento vamos a romper este ciclo infinito y decir, bueno, apostémosle? De repente, desde la visión de parabrisas, como se le puede decir, es que nadie usa la bicicleta porque hace calor. Bueno, en Sinaloa se demostró que aún siendo un día de los más calurosos, 600 personas pedaleando. Este ejercicio que tú me dices lo hicimos porque precisamente, ¿cómo sacamos esto del cuerpo? ¿Cómo sacamos esto de ya no es solución, ya no hay solución? ¿Cómo lo sacamos? Pues con pequeñas acciones. Claramente no vamos a resolver el tema de una movilidad sustentable de toda una ciudad, además de una metrópoli fundamental como lo es Tijuana, en una zona metropolitana latente, ¿no? Es decir, casi 2 millones de personas, pues no estamos hablando de cualquier ciudad. Y luego binacional, o sea, al final de cuentas es una particularidad en donde en verdad ni las características del territorio ni las características socioculturales son tan difíciles de desafiar como lo son las políticas públicas. Entonces, al momento de no tener un número, de no tener una relación, de no tener un referente de, bueno, ¿cuántas personas ya están usando la bicicleta a pesar de todo? A pesar de que no hay condiciones, a pesar de que cada vez aumenta la violencia vial, a pesar de cualquier adversidad, hay personas usando la bicicleta. Y de allí fue que dijimos, bueno, en pequeñas acciones podemos empezar a sentir que algo sí puede pasar. En este caso hicimos una convocatoria para poder registrar durante 2 días, de 7 de la mañana a 7 de la noche, en diferentes puntos estratégicos de la ciudad de Tijuana, quienes sí están usando la bicicleta. Los resultados los vamos a ofrecer en el contexto del Día Mundial Sin Autos, porque resulta que sí, pareciera que no, pero una vez que prestas atención, es que hay muchísima gente usando la bicicleta, una vez más, mayormente hombres, pero bueno, por algo se empieza. ¿Y qué pasa entonces? Ok, nos juntamos un grupo de personas, de estudiantes, de personas que incluso ni usan la bicicleta, pero que están interesados porque caminan. Al final de cuentas, todas las personas aún se muevan en transporte privado, como el automóvil. En algún momento siempre somos peatones, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues nos ves allí de loquitos a 60 personas, observando, registrando a las personas que usan la bicicleta. No se les detenía, simplemente se les registraba, por ejemplo, se les calculaba el rango de edad, el género, si eran personas que estaban haciendo deporte o si eran personas que iban a chambear, porque al final de cuentas es una zona en donde claramente el precio del transporte colectivo sí merma el ingreso de una familia, y ahí una vez más la bicicleta nos demuestra su sustentabilidad, ¿no? Entonces, estos resultados los hicimos, por ejemplo, en lugares estratégicos, ya sea la UABC, en la zona centro, que es donde cada foro que se ha hecho, resulta que la zona centro es donde más se pedalea, y el contorno es eso, ¿no? 5 kilómetros. Nos colocamos en la propia ciclovía para monitorear cómo funciona la única infraestructura que tenemos disponible en la ciudad, que si bien dicen que son 13 kilómetros, en realidad solamente son 5 porque están confinados, en el sentido de que el resto de los kilómetros es pintura que ya se borró, no se puede ¿De contar. dónde a dónde va, Ivonne, la ciclovía? Si puedes La ciclovía compartirnos. quizás la han conocido, viene por todo el Boulevard Benítez, incluso pasa por puntos de conflicto como lo es la Central de Abastos. ¿Por qué? Porque originalmente estaba planeada para ir paralelo a las vías del tren. Imagínate, o sea, literal Sí, era darle todo pues, derecho, ¿no? Desde la... ¿Cómo se llama? Se me fue la colonia. Desde la línea, ¿no? Por allá inicia el tren hacia las líneas del tren, hacia acá hasta la presa. Sí, en este caso era justo por el Boulevard Benítez. Solo por el Benítez. Por el Benítez, ajá, porque precisamente tiene unas dimensiones en donde nos podemos observar y comprobar que todos cabemos. De repente decimos, es que no hay espacio. Es que sí, solo que está mal distribuido. Porque ya cuando vemos cuánto espacio está asignado para el automóvil particular, es que de repente vemos que es el 80%. Y eso está reflejado también en los presupuestos. Sí, se incentiva nomás el Así uso es. del automóvil. ¿Algún dato así de que digas tú, pues a tomar en cuenta, ¿no?
Mira, a partir del 2017, el Instituto de Movilidad Sustentable, el IMOS, nos dice pues que creen que se aumentó en un 71% el padrón vehicular. Y ahora, de los que podemos contar, imagínense todos los que no. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, entraron a la ciudad los servicios de transporte por plataforma. ¿Y qué sucede con esto? Que es que algo que nos permea a todos y que al final estamos allí en el mismo caldo, ¿no? Les digo, es la misma pista de baile. Algo que fomentó también este ingreso de este transporte, que no es colectivo, pero es un transporte particular, es el uso del celular. Porque entonces se normalizó decir, pues yo vengo manejando con el celular en la mano porque voy en un servicio. Pero ¿qué pasa? Que cada vez más se ha permitido el uso del celular a tal punto que ha superado en peligrosidad al beber con alcohol. Sí, es un riesgo latente. Totalmente. Y ahí estamos todos, desde quienes vamos caminando con el celular hasta quienes van manejando. Sin embargo, es fundamental distinguir, ok, las calles se comparten, el espacio es para todos, pero no es la misma responsabilidad. No es la misma responsabilidad que tiene una persona que va caminando a una persona que va manejando un transporte pesado, ¿verdad? No es la misma responsabilidad de alguien que va en bicicleta a alguien que va en motocicleta, ¿no? De repente pareciera que nos tenemos que medir con la misma vara y no. Tan solo por 3 claves. ¿Quién es más fuerte? ¿Quién es más rápido? ¿Quién tiene la mayor capacidad de dañar? A partir de esos parámetros, que incluso los hablamos con los niños y con las niñas, es que de ahí las responsabilidades no son las mismas, ¿no? Pues qué interesante y bueno, también para la reflexión para quien nos escucha. Ivonne, ¿qué propuestas hay, qué proyectos en torno a esta movilidad alternativa? Bueno, ni tan alternativa porque la bicicleta pues tiene muchísimos tiempos, muchísimos años. Más bien el que no se use ahora, el que no se incentive, pues es otra cosa, ¿no? Pero ahí ha estado presente. Incluso el gobierno mexicano pues tenía, ¿no?, una empresa estatal de bicicletas que, bueno, desapareció por ahí en el contexto de los 80s. ¿Qué propuestas, ¿no?, esto que han hecho, este trabajo que has venido haciendo Participación Ciudadana, a qué propuestas muy puntuales te llevan estos estudios, estas observaciones, esta participación, esta incidencia que has tenido también? Mira, en tema de poder obtener números, como en este caso lo que aplicamos en el Conteo Ciclista Tijuana, que cabe mencionar que es un panorama nacional, es decir, estamos levantando los números que corresponden a la ciudad, pero a la vez, a través de Estrategia Emisión Cero, nos sumamos al panorama, por ejemplo, de la ciudad de Querétaro, de Oaxaca, de la propia ciudad de Ensenada, Morelia, es decir, vamos poco a poco desde la ciudadanía, desde las personas como ustedes que nos están viendo, levantando información de lo que observamos en la calle, ¿no? ¿Quiénes son los que ya están usando las bicicletas? Para poder tener un panorama nacional, ¿no? ¿Qué sucede también? Que entonces eso lo rebotamos. Ya una vez que está en el panorama nacional, entonces ahora sí podemos acercarnos con tomadores de decisiones, con personas que sí tienen la capacidad para decir, ok, esta información, ¿cómo la traducimos en acciones muy precisas, ¿no? Está el plan que hay en la canalización del río, lo que vendría siendo más una ciclopista porque es recreativa, de hecho es paseo recreativo. Mira, el punto es empezar a usar la bicicleta. Las ciclovías son distintas porque su finalidad es conectar, es decir, que las personas tengan interés para usar esta ciclovía de un punto al otro. Por ejemplo, con atractores de viaje como pueden ser locales, escuelas, hospitales, ¿no? Entonces, vamos poco a poco acercándonos a instituciones, en este caso, por ejemplo, la UABC. El hecho de haber contado con alumnos de la UABC, de haber hecho un aforo ciclista, es para rebotarlo primero con las universidades. Hemos entendido que a partir de involucrarles a las universidades, a esta gente joven, que además son los óptimos precisamente para usar la bicicleta y que a la vez es el rango de edad que tiene mayor mortandad en siniestros viales. Es decir, vamos buscando estratégicamente a quién nos acercamos para poder hacer resonarlo, ¿no? Ya no es lo mismo decir, bueno, somos un grupo de ciudadanos que estamos colaborando, ahora decir, somos un grupo de ciudadanos y las universidades para poder entonces acercarnos, sobre todo a cambios de coyuntura, como en este caso una nueva administración, ¿no?
vienen nuevos planes de movilidad, entonces ahí es donde entra precisamente el poder del ciudadano, que es sostenerse a pesar del cambio de las administraciones para decir, esto es lo que hemos estado trabajando, esto es lo que hemos recabado, nosotros como ciudadanos lo atestiguamos, lo validamos y este es el impulso que le podemos dar en colaboración con el ayuntamiento. Pues definitivamente, ¿no? Reimaginar una ciudad implica una ciudad con estos elementos, ¿no? De una movilidad alternativa vinculada al uso de la bicicleta. Ya bien deja en claro Ivonne la ciclovía, a diferencia de una pista, ¿no? Recreativa como la que hay sobre la canalización del río Tijuana. Ivonne, pues sé que también has andado en Tijuanita, ¿no? En mi ciudad, no sé dónde te puede ubicar nuestro público. Por ahí comparten qué otros elementos, qué otros proyectos andas, actividades, en qué páginas te pueden visitar, dónde te pueden mandar mensajes si se quieren unir a estas actividades que pues se hacen en pro de una Tijuana diferente, ¿no? Una Tijuana amigable con la ciudadanía y desde luego con la más vulnerable, que son las niñas y adolescentes. Ya, precisamente es apostarle a una Tijuana más humana, a una Tijuana en donde la vida sea la prioridad en la toma de decisiones. Entonces nos pueden encontrar en Instagram en @Tijuanita mi ciudad, donde claramente abordamos el tema desde la niñez. Estoy también como Ivonne H. en el Instagram, en donde ahí es un tema más político, y me refiero a político no a los partidos políticos, sino a una acción ciudadana de querer hacer un cambio, ¿no? Entonces, precisamente algo con lo que me gustaría cerrar es que las poblaciones en sí no somos vulnerables, somos vulneradas por el entorno, porque es la propia ciudad la que nos dice bienvenido o no. No es una ciudad neutra, ninguna lo es. Sin embargo, ¿qué vamos a hacer al respecto una vez que sabemos que precisamente las poblaciones como las personas con discapacidad, la niñez y sobre todo las poblaciones que además tienen a cargo los cuidados de alguien más, mayormente mujeres se les han asignado estas labores, son quienes la están todavía sufriendo aún más que una persona que, bueno, pueda tener la comodidad de transportarse en su automóvil. La empatía no se puede pedir, la empatía tiene que brotar de cada persona. Lo que sí se puede pedir es respeto, dignidad, accesibilidad y sobre todo que sea asequible, porque justamente las calles son territorios de poder en donde podemos comprobar el tema de una democracia activa. Entonces, para poder hablar de un derecho al medio ambiente, de un derecho a la ciudad, de un derecho a la salud o a la educación, necesitamos hablar del derecho a la movilidad segura. Súper, ¿no? Pues qué interesante cierre, ¿no? Que nos das. Pues sigan en sus redes sociales. Y bueno, también síganos en las redes sociales de Reimaginando Tijuana, de Tijuana Innovadora, en la página web donde estamos cargando los diferentes podcasts, episodios. Ya llevamos más de 20, Ivonne. Muchas felicidades. Muchas gracias. En www.reimaginandotijuana.org. Ahí van a encontrar fotos, videos de los encuentros que hemos tenido. Ya llevamos 2 encuentros, vamos por nuestro tercer encuentro el próximo viernes 27 de septiembre, 9 a 12. En Canacintra estás invitada, tenemos nuestro tercer encuentro de talleres con la metodología Citizen Design Thinking, es decir, la ciudadanía al centro del diseño, ¿no? Un diseño social para imaginar, en este caso, una Tijuana, pues, con una movilidad amigable, asequible, esto que nos comparte Ivonne. Y bueno, también queremos agradecer a, pues, desde luego, Ivonne, por ser nuestra invitada especial, al Consejo de Desarrollo de Tijuana por hacerlo posible, al Beat Center, a SIG Productions, a Diana Rubalcaba y Andrés González, que aunque ustedes no los ven, están detrás, ¿no? de estas grabaciones. Y bueno, pues al Consejo de Desarrollo, al Consejo Coordinador Empresarial y a Tijuana Innovadora. Bueno, pues nos vemos en nuestra próxima entrega y reimaginemos Tijuana. Muchas gracias.